Mi nombre es Dinora Tenorio Moro, soy del Grupo 4 de Salud de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso. El día de hoy les voy a presentar mi artículo científico que se llama Un estudio gigantesco analiza las bases genéticas de la sexualidad humana. Este artículo está en el apartado de genética y fue sacado de la página web Investigación y Ciencia. Bueno, empezamos. Se realizó uno de los mayores estudios hasta la fecha sobre las bases genéticas de nuestra sexualidad humana, bueno, en la cual se han revelado la existencia de varios puntos del genoma relacionados con el comportamiento sexual de personas del mismo sexo. Bueno, a pesar de ello, ninguno de los marcadores es lo suficientemente fiable para poder predecir la sexualidad de un individuo. Bueno, estos hallazgos se publicaron el 29 de agosto en la revista Science y en la cual se están basando a partir de un análisis de casi 500,000 personas. Bueno, los colaboradores hicieron una, un análisis en el cual usaron una herramienta conocida como el estudio de asociación del genoma completo. Bueno, esto lo hicieron con el fin de analizar genomas de ciertos tipos de personas en busca del cambio en una sola base o letra del ADN. Bueno, estos cambios reciben el nombre de polimorfismos de un solo nucleótido o SNP abreviado. Bueno, si muchas personas con un rasgo en común comparten ciertos SNP, es probable que se hayan relacionados con ser del tipo homosexuales. Bueno, eso es supuestamente lo que se predecía. Los investigadores hicieron el análisis dividiendo a participantes en dos grupos. El primero era aquellos que refieren haber mantenido alguna vez una relación sexual con alguien de su mismo sexo y los dividieron en los que no habían tenido relaciones con su mismo sexo. Después de haber llevado a cabo estos análisis, el primero nos dijo que evaluaron más de 1 millón de SNP y estudiaron si esas personas que tenían SNP en común referían un comportamiento pues sexual similar al de un homosexual y se comprobó que sí. Bueno, aunque los investigadores han identificado algunos de los SNP implicados en la conducta homosexual, no están seguros de qué papel desempeñan como tal en las variantes genéticas. Y para evitar que sus resultados se malinterpreten, los investigadores decidieron trabajar también con los grupos LGBTQ y con especialistas en comunicación científica, a fin de encontrar la mejor manera de presentar sus resultados, tanto en el artículo técnico como para la opinión pública. Bueno, como parte de este esfuerzo nos dice que los autores han habilitado una página web en la que el público en general puede ir a ver sus resultados y están incluidas algunas limitaciones y tienen un lenguaje respetuoso y sin tecnicismos. Bueno, aunque puede que algunos investigadores y miembros de la comunidad LGBTQ cuestionen la conveniencia pues de llevar a cabo este tipo de estudios, nos dice un investigador que hasta ahora se tiene mucho de investigación sociológica, pero que lo que realmente importa ahora es una cuestión que es compleja, pero que es hora de aportar por parte de la biología, de la química, una perspectiva sólida y basada en la biología, pues que concluye con algunos análisis que nos pueden servir a futuro. Y aunque parezca un poco, no lo sé, pueden decir algunas personas racista, no lo es porque casi siempre los estudios que se hacen son para detectar algunas irregularidades y mejorarlas y ya normalizarlas, porque algunas personas pues no están tanto de acuerdo con las personas que son homosexuales. Bueno, como conclusión personal acerca de cómo se está trabajando vía internet en cuanto a mis optativas, puedo decir que sí es difícil, pero no es imposible. Todo depende cómo seas tú como estudiante
y si quieres aprovechar las clases y dar lo mejor de ti para poder aprender, está muy bien, aunque realmente las clases presenciales sí se extrañan. No es lo mismo, pero si tú quieres, tú puedes estudiar por tu parte y, y pues nada, eh, ojalá regresemos pronto a clases y pues gracias por su atención. Hola, mi nombre es Katia Morales Garcés, soy del grupo 4 de salud de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso y voy a hablar sobre un artículo científico que se llama Incógnitas de nuestro ADN de la revista Como Ves. Bueno, como se muestra en el título del artículo, habla de el ADN y las incógnitas que se han tenido y pues los descubrimientos. Como sabemos, el ADN es una clasificación de lo que son los ácidos nucleicos, que a su vez son una clasificación de las biomoléculas, que son las moléculas de la vida. Y pues su función principal es transmitir información genética de generación en generación. Lo que aprendí de este artículo es que hasta hace más o menos 20 años se creía que el genoma humano estaba constituido por aproximadamente 100.000 genes, y pues hoy en día se sabe que en realidad el genoma humano está constituido de 20.000 a 30.000 genes. También se creía que cada gen iba a codificar una proteína, es decir, que pues si se creía que habían 100.000 genes, se iban a codificar 100.000 proteínas, y pues igual se sabe que no es así. Además, también se desconocía la longitud de lo que es el ADN, y hoy se sabe que la longitud del ADN es de 30 millones de nucleótidos. También a partir de investigaciones se concluyó que solamente entre el 1 y el 2% de la cadena de nuestro ADN es el que codifica para fabricar proteínas, y el restante 98% fue en ese entonces llamado ADN basura, que pues realmente no se desconocían para qué servía ese 98%, y no fue hasta que se realizaron investigaciones que pues a este ADN basura se les llamó intrón, y al ADN que pues sí codificaba o que sí codifica proteínas se les llamó exón. De hecho, pues tenemos aquí abajo de la tabla los significados de lo que es un exón y lo que es un intrón. Y bueno, después de que no se supiera de qué servía este ADN basura, que era llamado, se hicieron investigaciones y se tomó un segmento de ADN que fue llamado HACNSI y fue colocado a un embrión de un ratón. Y pues se dieron cuenta que en la parte de donde los humanos tienen el pulgar, el ratón ya al crecer, pues el ADN no se lo pusieron así como si nada, sino que se le agregó un colorante, y el color de este ADN, que es de este segmento de ADN que se le puso al embrión del ratón, apareció aquí en la parte de donde los humanos tenemos el pulgar. Entonces se concluyó que este 98% de nuestra cadena de ADN era precursora de la evolución. Esto pues era lo que se conocía o se conocía hasta hace 4 años, que fue en el 2016 que se publicó este artículo. Aquí tenemos un dibujo que es de un segmento de ADN, y pues podemos ver que aquí está marcado un exón, un intrón y otro exón.
Como ya dijimos, el exón son los segmentos del ADN, es decir, de nucleótidos, que sí codifican para proteínas, y los intrones son los que pues no codifican para proteínas. Este artículo fue escrito por María Beyer en 2016, se llama Incógnitas de nuestro ADN y se puede encontrar en la revista Como ves, de la página 8 a la 13. Ahora pues, finalizando esto, ¿cómo me siento trabajando la optativa desde casa? Pues realmente creo que si bien no es complicado, no es algo imposible, pues sí, al menos a mí se me dificulta un poquito por el hecho de que hay algunos temas que no he terminado de comprender bien y pues no encuentro realmente como una referencia o información de en dónde basarme para seguir aprendiendo. Yo creo que eso es lo que más me preocupa de trabajar la optativa pues en mi casa, porque no entiendo algunas cosas y pues ya a base de los trabajos que nos ha dejado lo he comprendido un poco más, pero pues aún así sí me gustaría tener como más tener como más ayuda, ya sean videos o así. Y pues ya esa sería mi opinión, pero pues dentro de todo me parece que está bien. Y gracias. Buenas tardes, mi nombre es Méndez Camacho y Elena Cristina del Grupo 4 de Salud de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso. Yo les voy a hablar sobre un artículo titulado Lograr matar células tumorales desde el interior usando un caballo de Troya. Esto hace alusión a la manera en que, como sabemos sobre la historia, las personas iban dentro de este caballo de madera. En este caso, los científicos están buscando que el medicamento y las sustancias que quieran suministrar a las personas con estas células cancerígenas pueda ir encapsulada para que dentro del cuerpo solamente actúe contra las células que están infectadas. Porque, bueno, como pude leer en este artículo, el problema más conocido, más amplio de esta área es la manera en cómo se combaten las células, ya que al tener los medicamentos, estos no van dirigidos solamente hacia las células que están dañadas, sino que también en gran parte llegan a eliminar las células sanas y eso llega a tener mucha repercusión y los efectos secundarios en los pacientes, como la pérdida de cabello o cosas así. Esto también va a hacer que las personas decaigan un poco por, no sé, la depresión que puedan llegar a presentar. Mas, sin embargo, el avance que se está buscando obtener con esto sería muy significativo para que los resultados que obtengan estas personas puedan ser mucho mejor para ellos y para la resolución de su a volver a recaer en esta enfermedad. Con este avance o investigación que se está haciendo, se busca de igual manera que las personas en remisión tengan menos probabilidad de recaer en la enfermedad. Y bueno, como conclusión, igual respondiendo a la pregunta de cómo es trabajar desde casa, yo podría decir que es un poco estresante, pero y al igual que no obtenemos los conocimientos que adquirimos dentro del aula al tener alguna duda o al que la profesora o el profesor esté enfrente a nosotros enseñándonos y explicándonos el tema ampliamente, pero pues sin importar esta circunstancia en la que estamos, pues se busca tener o adquirir el conocimiento que tendríamos que haber adquirido en los salones, pero se está haciendo un trabajo tanto de profesores como nuestros para poder leer y atender los temas que tendríamos que haber visto. Eso es todo, gracias. Profesor y compañeros que se encuentran viendo este video, mi nombre es Ana Paula López Campos y soy del grupo 4 de salud, originalmente del tercer año en Aves Perdino. Les voy a hablar sobre mi artículo científico que se llama Los arreglos de ADN, explorando la expresión génica del cerebro.
que, como ya habrán supuesto, se trata sobre ácidos nucleicos. Nos habla sobre pues los arreglos en el ADN que nos permiten monitorear a nivel de expresión miles de genes a la vez. Estos se pueden dividir en los arreglos de ADN complementario, que son básicamente los que ejecutan transcripción inversa, y los oligonucleicos, que son cadenas pequeñas de ADN que han sido sintetizadas químicamente. Ahora, yéndonos a la parte de qué tiene que ver esto con el cerebro, pues básicamente nos habla sobre cómo los arreglos de ADN nos permiten conocer por qué ciertos genes se expresan de la forma que lo hacen, porque ciertos genes conllevan a que existen ciertos fenotipos, y eso nos va a llevar a cómo es que el cerebro es capaz de llevar a cabo su capacidad plástica y cognitiva. Y pues más adelante el artículo nos habla sobre básicamente un poquito más cómo es que influyen ciertas situaciones de estrés al cerebro, ya que nos dice que no responde como de la misma manera para cada situación. Aunque le generen estrés, no es igual, ya que existen ciertos genes reguladores de este, por lo cual se han ido investigando para próximamente desarrollar alguna droga, un fármaco que nos ayude a conocer cómo hacer que el cerebro vuelva a su homeostasis normal, que se degenera un poquito a causa de este estrés. Entonces nos habla sobre cómo se planean crear fármacos que nos ayuden con este y otros padecimientos a partir de las expresiones de los genes en el cerebro. Y también nos dice que va a ayudarnos a hacer mejores medicamentos que sean un poco más enfocados a cada persona, porque pues reaccionamos un poquito distinto, entonces sería algo como más especializado y de cierta forma sería más efectivo. En el dibujo pueden observar una píldora que sería el fármaco desarrollado a partir de la información obtenida sobre los genes contra el estrés que sufre el cerebro para poder combatirlo y eliminar o ayudar a que este lo controle. Ahora, yo creo que los arreglos no son solamente importantes por el estrés, sino también porque hay varios padecimientos que nos afectan y que sería bastante útil que se pueda ayudar de cierta forma con fármacos que reaccionen de una mejor manera en nuestro organismo y no nos causen tantos daños o que no deterioren nuestra salud al intentar ayudarnos. De igual forma, como son arreglos en el ADN y ayudan a la expresión de los fenotipos, pues ayudaría bastante para enfermedades no directamente del cerebro, sino como malformaciones o algún otro padecimiento que pueda sufrir alguna persona que sea meramente ligada a la expresión de sus. Y sobre cómo me siento trabajando la optativa desde casa, la verdad es que me siento un poco mal porque no tengo a quien preguntarle mis dudas e inquietudes. Sirve bastante investigarlo y repasarlo, sin embargo no es lo mismo tener que leer un montón de artículos para buscar una respuesta concreta, como preguntárselo al profesor, que nos ayuda a entenderlo de una forma más fácil y rápida y muchísimo más corta que tener que investigarlo nosotros solos. Pero pues finalmente es a lo que estamos obligados de cierta forma ahora por el tema del virus.
y pues está bien, es lo que tenemos, y la verdad es que lo bueno es que la profesora tiene la disponibilidad de atender nuestras dudas y siempre nos lo ha dicho, y se lo agradezco bastante. Creo que vamos a tener algunas dudas cuando regresemos a clases, pero cada uno de nosotros sé que va a intentar investigar y entender el tema lo mejor que pueda para que sigamos avanzando una vez que regresemos a clases y tengamos una clase educativa normal y que no sea en línea. Emociones de la revista muy interesante. Habla sobre que el sistema digestivo no es solo una máquina para procesar alimentos, sino que es considerado como un segundo cerebro y que el aporte de triptófano es importante para la generación de la serotonina. En el apartado de sabía que escribí que sabía que aproximadamente el 70% de las células de nuestro sistema inmune se encuentran en nuestro sistema digestivo, en los intestinos, y que están ligados de cierta forma con nuestros niveles de estrés. Es decir, que si una persona tiene inflamación intestinal, es muy probable que sea por sus niveles de estrés. En el apartado de que no sabían, escribí que no sabía que el sistema digestivo cuenta con su propio sistema nervioso y que se extiende hasta 100 millones de neuronas, obviamente conectadas con el cerebro, y que la hormona de la serotonina se produce en su 95% en el sistema digestivo, y el resto se produce en el cerebro. En el apartado de ¿qué aprendí?, escribí que aprendí que nuestro sistema digestivo es muy importante, es una cosa muy increíble, y que sí, definitivamente es un segundo cerebro. Además de que hay enfermedades o padecimientos, además del estrés, que están relacionados con este, como el autismo, el Parkinson y el Alzheimer. Y esto se debe a que las personas con estos padecimientos tienen una baja diversidad de bacterias en su flora intestinal, lo que produce estas enfermedades, y que la expresión de mariposas en el estómago se refiere a lo que se había mencionado antes sobre la producción de la hormona de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que produce el sueño, el apetito y las emociones. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Osvaldo Jiménez Rossini, de Bioquímica del Grupo 4. Mi artículo se llama ¿Por qué las luciérnagas tienen luz? Viene de la revista MITS y esta va a hablar acerca de las moléculas de la luciferina, oxiluciferina y piroftato. Vamos a revisar este artículo mediante el cuadro CQA. Vamos con el primer apartado, ¿qué es? Lo que sé de las luciérnagas es su ciclo de vida, y de acuerdo a este artículo se va a basar acerca de la reproducción de bioluminiscencia que causan estas para su apareamiento natural. Sé un poco acerca de la vida de las luciérnagas. Por ejemplo, primero están en una oruga, después va creciendo mediante el tiempo, y aproximadamente en las épocas de junio, julio y agosto se va a crear el evento de la reproducción, que es la bioluminiscencia que se crea, que se ve en eventos importantes en Tlaxcala y en otros países, creo. ¿Y esto cómo sucede? Primero el macho va a crear una luz en su abdomen, el cual va a estar volando, ya que tiene un menor peso. La hembra, teniendo un mayor peso, va a estar siempre en el piso, e igual con esa luz. El macho, al volar, siempre va a estar buscando una hembra con la cual aparearse, y para esto con la luciferina, creando esa bioluminiscencia, va a crear un patrón de movimientos en su luz, y la hembra que le conteste con el mismo patrón. Entonces ahí se va a crear el apareamiento. Se va a crear el apareamiento y se va a hacer la reproducción. Finalmente la hembra deposita los huevos, y entonces tanto hembra como macho van a morir después de ese evento de reproducción, ya que las luciérnagas nada más se reproducen una vez en su vida y después de la reproducción mueren. En el segundo apartado, ¿qué quiero saber? Tengo un poco de conocimiento acerca de la vida de estas luciérnagas, pero me gustaría conocer más, y uno de esos aspectos es
es la formación química de la luciferina que se da o cómo es el proceso para que se cree esa luz que nos impacta, que nos emociona al ver eso. También quiero saber acerca de qué eventos o fenómenos naturales tienen esta capacidad de formar la bioluminiscencia y además de conocer otros datos o características de las luciérnagas. Eso es lo que quiero saber. En el tercer apartado, ¿qué aprendí? Bueno, aquí sí ya me enfoqué un poco más el artículo se enfoca más un poco al conocimiento químico. Primero nos habla sobre la vida y esto es lo que ya les platiqué. Entonces, después hay otro apartado donde sí se centra en lo bioquímico y nos habla que la luciferina se combina con el oxígeno y forman una molécula inactiva de oxiluciferina. Después de que la luciferina se forma la luciferina. La luciferina se combina con el pirosfato de adenosina y forman adeninato de luciferina y pirosfato por la superficie de la enzima de la luciferasa. Esto quiere decir que la luciérnaga va a absorber oxígeno y en su abdomen ahí va a estar la oxiluciferina y el pirosfato. Entonces ahí se van a hacer los elementos químicos, se entrelazan y primero es la luciferina más el tirosfato de adenosina se va a formar. Ya que está formado el tirosfato de adenosina, se va a formar el adenilato de luciferina. Y después del adenilato de luciferina se va a agregar el pirosfato para así poder hacer la bioluminiscencia que se crea en estos seres. Bueno, pues como glosario tengo que qué es la luciferasa, que es una molécula biológica. Se los voy a leer. El término genérico para la clase de enzimas oxidativas utilizadas en bioluminiscencia y que se distingue en una fotoproteína. En el artículo también venían otros tipos de fenómenos que obtienen tienen este fenómeno. Una de ellas que mencionaban es la laguna de Mañaltepec, que esta se basa pero a través de bacterias. La laguna de Mañaltepec es un lago que al tocarlo va a ser movida el agua, las bacterias van a poder crear una bioluminiscencia y se va a tornar un color azulado brillante. Y por último aquí tenemos mi dibujo, que tenemos la luciérnaga con su luz, y eso es todo. Después tenemos la referencia, como ya se los dije, fue sacado de la revista Bits. Y ahora por último pues tengo mi conclusión de cómo es el trabajo por estos medios. Pues creo que por la situación que estamos pasando por el coronavirus, creo que ha sido un poco difícil intentar tener un tipo de trabajo estable, ya que no estamos muy acostumbrados a trabajar en casa. Sin embargo, durante los 3 años de prepa que hemos pasado, hemos intentado trabajando ser autónomos, así que pues tampoco ha sido muy difícil, pero pues sí ha costado un poco, ya que no estamos acostumbrados a estudiar por sí mismos, que preguntarle a un profe, que a veces eso nos resulta más fácil, aunque creo que no es una mala manera, ya que sí estamos investigando un poco más y no necesitamos la ayuda de alguien más para conocer. Sin embargo, también no vamos a saber reconocer cuáles son nuestros errores, que es un dato malo o un defecto que puede pasar a través de esto. Sin embargo, creo que gracias a la tecnología y los medios que trabajamos, creo que es un poco mucho más fácil, ya que podemos encontrar páginas web o videos en YouTube, el cual nos ayude a mejorar este tipo de conocimientos. Por ejemplo, el tema de la bioquímica, o por ejemplo de mi artículo, hay muchos videos que se encuentran cómo explican este procedimiento y que nos ayudan a tener una mejor comprensión de este tipo de temas, y además de todas las materias que tenemos en nuestra preparatoria. Y pues a pesar de esto, pues creo que es la única manera de trabajar, y creo que es mejor hacer algo a no hacer nada. Pues nos ayuda, y además pues creo que es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos, ya que pues tenemos adelante los exámenes de la universidad y pues tenemos que dar todo lo nuestro
para poder pasar y tener un mayor conocimiento e información para ser mejores personas, intentar cambiar este mundo y no seguir los mismos pasos de los antecesores y provocar un poco de más daños a nuestro planeta. Y pues eso es todo. Gracias.